la Biblioteca Central de Cantabria a esta actividad que forma parte de un proyecto muy ilusionante que comenzó hace más de un año, que es la exposición en homenaje y recuerdo a Manuel Pereira de la Riera, y que, bueno, pues hoy vamos a contar con diversas personas. Una de ellas es una de sus hijas y comisaria junto a tomar a María José de la exposición, que es Rosa Pereda. También tenemos a José Luis Fernández, que bueno, es editor de la editorial Cantín, uno de los editores señeros de Cantabria. Manuel Castañeda, en la actualidad es el presidente del Ateneo, una institución muy vinculada a Manuel Pereira de la Riera. Y también está con nosotros Gabriel Rodríguez Pascual, que es escritor y crítico de arte. Yo no voy a decir nada más que, por favor, apaguen los móviles o al menos pónganles en silencio, que luego siempre tenemos algún problema y que, bueno, por cuestiones del momento, pues nos toca vivir estas situaciones con mascarilla y con distancia entre las personas. Es una circunstancia sobrevenida y que sabemos que nos facilita mucho la comunicación, pero vamos a hacer un esfuerzo todos y seguro que va a ser una actividad muy interesante. Muchísimas gracias. Buenas tardes, no sé si esto está... Ya está. Buenas tardes. Lo primero, gracias por venir a los participantes en esta mesa y a ustedes que están aquí con esta situación tan rara que tenemos. Antes de decir nada, quiero hacer un recuerdo de Vital Alzar, que falleció ayer en México y que estuvo muy ligado a mi padre, y una amistad de muchísimos años, de la que queda el monumento que erigieron y que hizo mi padre en Puerto Chico, en la Austriaca, que lo costeó los materiales la tertulia de la Austriaca. Y tengo que decir que nos alegra, tanto a mi hermano como a mí, el haber hablado con Vital hace muy poco tiempo, el que nos haya mandado esa carta que se exhibe en la vitrina en la que está la campana del Cantabria, su barco que le había regalado a mi padre prometiéndole no viajar. Y bueno, Vital era un hombre muy, muy creyente. Él, si fuera verdad, pues no estaría mal, ¿no? Yo sinceramente tengo pocas esperanzas en eso, pero si fuera verdad, no estaría mal que en este momento, pues eso. Bueno, tengo que empezar, además de este recuerdo, si habéis visto la exposición, habréis visto que hay una de las vitrinas encastradas que está dedicada a la relación entre mi padre y Vital. Y bueno, pues aparte de eso, lo primero que tengo que hacer es el capítulo de agradecimientos. Pues tengo que agradecer, para empezar, a la Biblioteca Central de Cantabria y a Merche, que está hoy aquí como anfitriona de este acto y que ha guiado los pasos de la exposición, todos los pasos, digamos, iba a decir académicos, bueno, pues académicos no sé, pero sí los pasos administrativos, y hemos discutido muchos temas con ella y en fin, muchas gracias Merche. Tengo que agradecer también, como no, a la Dirección General de Acción Cultural y a Vicepresidencia de Gobierno. Pablo nos acogió enseguida dentro del programa La Cultura Contraataca y bueno, pues gracias a
su apoyo y a pues la exposición ha sido un hecho. Y tengo que agradecer también, como no, a los tres ponentes de hoy, a José Luis que hizo la segunda edición de Cantabria Rey de España y que naturalmente está presente, que fue el libro, digamos, el libro en el que cristalizaba mucho de lo que pensaba y escribía mi padre y mucho de lo que estudiaba y bueno, pues que está en la exposición y que le agradezco mucho que haya venido, aunque como se ha pasado todo el verano en el hemisferio sur, pues claro, yo le tenía un poco perdido, así que le avisé un poco tarde, pero le agradezco mucho que haya venido. A Manuel Ángel Castañeda, que es el presidente del Ateneo de Santander, que tuvo a bien hacerle un homenaje a Pereda de la Reguera, que le había antecedido hace muchos años en el cargo y que nos acogió una mesa redonda en la que se vio sobre todo el trabajo como historiador de Pereda, ¿no? Y a Gabriel Rodríguez, que es un novelista estupendo, por cierto, acabo de leer una novela suya que ojalá vea pronto la luz porque es de una originalidad pasmosa y que se ha ocupado del escultor en el catálogo de esta exposición. Yo tengo que decir que hoy de alguna manera se completa con estas tres intervenciones, se va a completar un poco la imagen de Pereda de la Reguera que el otro día en el Ateneo quizá quedó demasiado ceñida al trabajo del historiador. Y yo creo que ya les cedo la palabra, van a intervenir en el orden que hemos quedado, ¿no? Comenzará Manuel Ángel Castañeda, seguirá José Luis Fernández Gándara, para terminar con Gabriel Rodríguez Pascual. Yo, por las cosas del COVID, no me puedo quedar en la mesa, que tienen que ser tres y uno en el atril, así que, como no me voy a quedar aquí, como puesta por el ayuntamiento, pues me voy a bajar y me voy a sentar en una silla. Muchísimas gracias por venir. Muy buenas tardes. Como muy bien ha dicho Rosa, estamos aquí para proseguir en este homenaje que se está rindiendo a Manuel Pereda de la Reguera en el centenario de su nacimiento. Pereda de la Reguera fue, en mi opinión, un hombre universal, casi un renacentista, en el sentido de que abordó diferentes disciplinas, todas ellas relacionadas con el mundo de la cultura, desde la parte de historiador, que como también ha dicho Rosa, se abordó quizás en profundidad en el Ateneo, hasta la parte de escultor, que ahora mismo Gabriel Rodríguez nos va a ampliar esa tarea, pero sobre todo, y bueno, lógicamente él no solamente como escultor, sino como un gran dinamizador de la cultura en Cantabria. Él fue presidente del Ateneo y además, al menos si los datos históricos no fallan, el único presidente del Ateneo que falleció en el cargo. Y le correspondió dirigir la institución en una etapa complicada. Para que ustedes se hagan idea, él es elegido presidente en octubre de 1975. Conviene recordar que muy poco tiempo después fallece el dictador Francisco Franco y comienza la transición. Y deja el Ateneo por su fallecimiento en 1981. Es decir, le correspondió
llevar adelante un Ateneo en unos momentos de gran incertidumbre, de enorme dificultad. Pensemos que el Ateneo es una institución, era entonces y sigue siendo ahora, sin ánimo de lucro, que se financia a través de las cuotas de los socios, de las empresas que quieren hacer alguna aportación y de una subvención del gobierno. Por tanto, en aquellos momentos la situación económica, cultural, política, etcétera, no era sencilla, pero Manuel Pereda de la Reguera lo llevó todo a buen término, mantuvo el Ateneo, yo creo que, me atrevo a decir que en el mejor momento, y afrontó ese reto de la transición que tanto tuvo que ver con la cultura, con acierto y con generosidad. Conviene recordar que de su mano el Ateneo creó el Premio de Montañeses del Año, que se convirtió durante unos años en un acontecimiento no solamente cultural, sino social en la ciudad de Santander. Y junto con Eulario Ferrer pusieron en marcha el premio de novela Eulario Ferrer, que estaba dentro del ámbito del Ateneo. Recuerdo, para los que quizás no lo tengan presente, en aquel momento el Ateneo estaba en la Plaza Porticada, en lo que era el edificio que estaba asignado a la delegación del Ministerio de Turismo y Cultura. Pero yo creo que Pereda de la Reguera fue fundamentalmente, en mi opinión, un historiador. Ahora que damos todos por sentado la legitimidad de nuestra autonomía, de la autonomía de Cantabria, de la historia, etcétera, etcétera, yo creo que la aportación que a lo largo de los años hizo Pereda de la Reguera para poner en claro diferentes episodios de la historia en nuestra región fue fundamental. Publicó más de 30 libros, cada uno de ellos con un estudio en profundidad de algunos de los acontecimientos históricos de nuestra región, o también biografías y glosas de personalidades que de otra manera habrían quedado en un segundo término, oscurecidas. Pereda de la Reguera fue académico correspondiente de la historia de las academias de Valladolid y de Córdoba, cronista de Liébana y de Trasmiera, vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses, además de la presidencia del Ateneo durante ese periodo en el que él dirigió la institución. Por tanto, hay que ver la aportación que hizo, no solamente como historiador, sino luego la escultórica y artística, que no quiero yo entrar en ella, puesto que será Gabriel Rodríguez quien nos lo explique mucho mejor, puesto que conoce mucho más a fondo la historia y el trabajo de Pereda de la Reguera en ese ámbito. Rosa ha aludido a Vital Ansar. Yo creo que conviene, en efecto, recordar hoy la figura de Vital Ansar, que fue muy amigo de Manuel Pereda de la Reguera, que era uno de los que cuando estaba en Cantabria asistía a aquella tertulia de la austriaca. Quizás esa faceta de contertulio y de casi dinamizador de aquella tertulia de la austriaca sea también muy relevante. Se ha perdido en el presente. Nuestra forma de vida ha terminado con las tertulias tal como se concebían a final del siglo XIX, principios del XX, incluso mediado el siglo XX. Pero esas tertulias eran muy importantes, muy interesantes y contribuyeron a desarrollar muchas cosas. Sin quererme meter en el área de Gabriel Rodríguez, que insisto, nos va a hablar ahora de la escultura, yo sí quiero aprovechar para decir una cosa importante. Hay dos esculturas, entre otras muchas, realizadas por Manuel Pereda de la Reguera. Una que ya la ha citado Rosa, la dedicada a Vital Ansar, que estuvo en Puerto Chico, que allí sigue, y otra que es una
un busto del obispo José Eguino Itrecu, que está en la plaza del mismo nombre. Creo que es el momento de que esas dos esculturas sean colocadas, no digo en un sitio diferente, en el lugar para el que fueron pensadas, pero con la relevancia y la prestancia que se merecen, y no que queden como en un segundo plano, y que además, y esto lo hago extensivo a otras muchas cosas, que haya una pequeña placa que explique quién es el personaje que aparece allí, quién es el autor de la obra, igual que creo que deberíamos hacer con muchas de las calles de la ciudad de Santander y de otras localidades de Cantabria, para que la gente, cuando pase por esas calles, sepa si el personaje que se cita allí era un escritor, era un militar o era un médico que hizo algo por la ciudad. Con esto yo quiero terminar esta intervención, pero sí me uno al agradecimiento que ha hecho Rosa, tanto a la vicepresidencia del Gobierno, como responsable del área de cultura de nuestra región, como aquí a la Biblioteca Central, de haber acogido, yo creo que con el empaque que merece, esta exposición que podemos visitar luego abajo, y el promover esta serie de actos en recuerdo de Manuel Pereda de la Reguera. Su aportación a la historia de Cantabria ha sido fundamental, y yo creo que sobre algunos de sus libros se sustentó después esa audimbre histórica y científica para apoyar que Cantabria pasara a ser una comunidad autónoma uniprovincial. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra José Luis Fernández, editor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en principio quiero agradecer a Rosa que haya tenido la gentileza de acordarse de Ediciones Tantín, porque realmente nosotros hemos publicado un libro que es Cantabria, Raíz de España, pero como ella ha dicho, en segunda edición. Es decir, que cuando iniciamos nuestra actividad al comienzo de la democracia, pues éramos un grupo llegamos a ser hasta 7 jóvenes de una edad media de 25, 24, 25 años, y unos años después, posterior a la muerte de Manuel Pereda, es cuando empezamos a publicar con sello editorial, es decir, que el estatuto sale en el 82, él muere en el 81, como bien ha hecho referencia Manuel Ángel Castañeda, y cuando nosotros nos iniciamos como editorial consideramos que debíamos de darle un carácter pues autonómico o regionalista, para que eso sirviera como dar a conocer o apoyar ese estatuto, ¿no? Y nos iniciamos en esa carrera y hace más de 40 años, en la cual pues hemos publicado pues unos 800 títulos. Bien, pero ¿cuál es el motivo por el que nosotros publicamos en segunda edición este libro? Bueno, pues hay una relación que es en 1998, José Ramón Saiz Fernández tiene una intervención en el Parlamento para recuperar el título de Ducado de Cantabria para Cantabria y poderlo aplicar pues como un título honorífico, en fin, como un premio, y esa propuesta no se aprueba. Los parlamentarios pedía que se pidiera a la Real Academia
pues toda la parte histórica, en fin, que se documentara, ¿no? Pero no lo consigue. Para entonces ya habíamos publicado él algún libro y yo le propuse que esa propuesta, que la diera forma de un pequeño librito, y lo tuvimos en una de las ferias, la siguiente feria del libro, y se vendieron todos los libros en aquella feria. Entonces eso dio pie a que hiciera un trabajo más extenso, que fue el Ducado de Cantabria, que se vendieron 5.000 ejemplares, o bueno, una cifra por ahí parecida, en varias ediciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que teníamos que hacer una especie de homenaje o reconocimiento a Manuel Pereda, que él hace referencia en el libro en varios apartados de lo que es el Ducado de Cantabria. Materia, yo creo que de inspiración, tanto como fue para José Ramón Saiz Fernández como para otras personas. Y nos pusimos a hacerlo. Realmente nosotros, cuando nos iniciamos, éramos tan jóvenes y, en fin, tan inexpertos y poco conocidos, que no llegamos a conocer al presidente del Ateneo. Quiero decir que no tuvimos nunca ningún contacto ni nada. Y todavía no teníamos entidad como editorial ni nada parecido. Pero siempre hemos considerado un libro importante, y a tener en cuenta, como bien ha dicho antes Manuel Ángel, de referencia que sirvió para lo que es hoy la autonomía. Bueno, yo creo que es una parte de nuestro catálogo, pero importante, y da sentido a aquel trabajo que iniciamos, pues ya digo, hace más de 40 años, y que, bueno, no tenemos el libro se agotó ya hace muchos años, y creemos que en algunos aspectos, pues, y estamos pensando, y yo era una de las cosas que le iba a decir a Rosa, de volver a ponerle otra vez a publicarle, porque consideramos que es un libro de referencia para las generaciones próximas, por lo menos que tengan en cuenta algunas cuestiones y que puedan investigar en los aspectos que él pone allí. Y nada más, yo creo que con esto y con todas las cosas que durante estos días se han hablado sobre Manolo, pues hemos cumplido nuestra misión, que es dar a conocer al público trabajos como estos. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a Gloria por su amabilidad de haberme invitado a participar en el catálogo y en esta mesa redonda. Coincidiendo con la época dorada de la escultura en Cantabria, en finales de los años 60, entre los años 70, donde se produce una eclosión de grandes nombres como Eduardo Sanz, que participa en 3 bienales de Venecia con escultura, y en bienales de la Bienal Hispanoamericana, y Manolo Raba, que también tiene una proyección internacional tremenda, Navarro Valtever, que también va con escultura a la Bienal de Venecia. Ramón Muriegas es premiado en la Bienal de Budapest, también el Gran Premio de Escultura, en la de Alejandría, Ramón Calderón, Ricardo Echegaray. Vamos, es un momento de una creatividad muy exaltada, muy novedosa, porque la escultura en Cantabria
pasa un poco desapercibida porque no es la escultura tradicional de masas y mazacotes como puede ser la del País Vasco, la de Chilliga o Teiza, ¿no? Sino que es una escultura mucho más conceptual, más vanguardista, digamos, ¿no? Bueno, pues coincidiendo con ese momento histórico, Manuel Pérez de Barreguera empieza una etapa de renovación. Antes había hecho una escultura más figurativa, más tradicional, y entonces empieza más que renovación, un cambio. Bueno, no es un cambio radical, porque siempre sí que hay unas ciertas líneas constantes que se mantienen a lo largo de su trayectoria. Pero bueno, cambia de tener como referencia a la serenidad de Clarà o a la contundencia de Maillol, pues una línea que recuerda el rupturismo de Gargallo, de Brancusi o el juego de vacíos de Henry Wood. Es decir, bueno, se instala en territorios fronterizos, por ejemplo, en la frontera entre figuración y abstracción. Hay una pieza abajo muy bonita que se titula Barco, que no se sabe muy bien si es una pieza abstracta, pero tiene una dinámica, como detrás con esa especie de hélice, de vórtice, con esa proa lanzada, que bueno, está ahí en ese límite que es muy bonito, muy fecundo, entre figuración y abstracción, como puede ser, me recuerda también un poco al monumento de Vital Alçar, que bueno, en cierto modo es una nave también. Bueno, los veleros que transforman solo en arboladuras o en árboles, en todas esas obras verticales estructurales. Lo mismo pasa con las flores, que se acaban siendo estructuras abstractas, y incluso las bóvedas de las obras que llaman ascensionales, las bóvedas medio figurativas que recuerdan a monumentos arquitectónicos, ¿verdad? Esa es una frontera también muy importante, es la del juego entre la masa y el vacío, entre lo lleno y lo vacío, que en esta época se concreta en obra como la de las Tres Gracias o la del Abrazo, en las que prácticamente el cuerpo de las figuras ha desaparecido, o el Invertebrado, que es una especie de guitarrista. A estas piezas, a estas figuras se llaman invertebradas porque ha desaparecido la columna vertebral, digamos, ha desaparecido la base que le da, que sustenta el cuerpo, pero bueno, tienen todas ese juego que está en toda la obra, porque también en las obras de referencia arquitectónica parece que las líneas, esas curvas, señalan lo mismo el vacío habitable que la masa de la estructura. Bueno, esa sería la tercera frontera en la que se instala, que es la que relaciona escultura y arquitectura. Bueno, él trabajó al principio de su carrera en temas de arquitectura, entonces eso es una constante que en cierto modo conserva a lo largo de su trayectoria. Toda la serie esta ascensional parecen que son curvas cónicas de construcción, ¿verdad? Que pueden ser arbotantes, bóvedas, etc., ¿no? Bueno, y también otra frontera en la que se instala es en la frontera de la obra exacta, programada, su obsesión primero por la perfección del parecido, que luego esa obra prevista evoluciona hacia una frontera en la que hay casi una especie de escritura automática en crecimiento en las obras más abstractas. Bueno,
todo la frontera siempre es un lugar fértil, un lugar de encuentro, de diálogo, de fuerzas, y entonces eso es importante. A mí siempre me ha gustado estas obras de tipo que se pueden llamar fronterizas. A pesar de lo variado de su obra, como decía al principio, estos lugares en los que trabaja nos hablan de unas líneas continuas a lo largo de su trayectoria. La primera puede ser el interés por lo constructivo, por la importancia de la estructura y de la textura, el juego entre la estructura y la textura. Bueno, y también, por supuesto, el cuidado de las pátinas relacionadas con las texturas y todo eso. Y otra línea que también recorre toda la obra es la composición basada, digamos, en unos soportes verticales cortados por líneas horizontales que pueden estar presentes en piezas tan distintas como son las de los peces o las obras de tipo arquitectónico. Y sobre todo hay una cosa que yo creo que está presente en muchas obras, que es el de la obra como resultado de unas fuerzas. Es decir, por ejemplo, fuerzas que las generan, fuerzas generatrices, ¿no? Por ejemplo, en los mástiles, y en que son, no sé si son mástiles o árboles, siempre hay como una base sólida sobre la que crece, es decir, son más amplios, más robustos por abajo, tienen esa sensación de fuerza ascendente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las piezas que están derivadas de la fuerza del viento, ¿no? Es como si esas fuerzas de la naturaleza hubieran diseñado, hubieran colaborado en la realización de la obra. También pasa con toda la serie de orbitales, que son como fuerzas centrífugas, que pueden hacer referencia a astros, al viento, a todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, que hay una gran parte de su obra en el que la abstracción está ligada también con la figuración por medio de esas fuerzas que generan la escultura. Por ejemplo, estas obras que se titulan Viento, pues no sabemos decir si son unas obras figurativas o abstractas. Bueno, en general, quería decir que lo que más me ha gustado de esta muestra es ver la intensidad de una vida de aliento poético, digamos. O sea que tiene un entusiasmo para todo lo que hace, que se transmite también, por supuesto, en el entusiasmo hacia su tierra, ¿no? Esa especie de amor a la patria chica y a la patria grande, ¿no? Amor al paisaje y a la historia, ¿verdad? Y en cierto modo, pues, una de las cosas por las que más trabajó y luchó fue por la defensa del patrimonio. Y yo creo que ahora, con esta muestra, lo que estamos haciendo es reivindicar la parte del patrimonio que supuso Manuel Pérez de la Reguera. Es una continuación, digamos, de su obra que se refleja en esta iniciativa de sus hijas para que quede constancia de este valor patrimonial que es Manuel Pérez de la Reguera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que procede que Rosa Pereda nos diga unas palabras de cierre y despedida, tanto de este acto como también de la exposición que está abajo, aunque todavía durará unos días. Pues muchas gracias. Lo primero, muchísimas gracias a los tres porque
no solo por vuestra sabiduría, sino por el afecto que he notado en vuestras palabras. El afecto, aunque Manuel Ángel sí, pero seguramente los otros dos no habéis conocido a mi padre. Y Manuel Ángel sí, aunque claro, como un señor mayor, a ver si nos entendemos. Pues sí. Que éramos muy jóvenes cuando... Siempre le recuerdo con la pipa en la tertulia de la Austera. Sí. Y bueno, no solo ya digo, por cómo habéis enfocado los distintos aspectos de la figura de Pereda de la Reguera, sino también por ese afecto que me ha parecido notar y que me conmueve. Yo, en realidad, en este momento solo os diría que la palabra la tenéis vosotros, la tienen ustedes, que sería el momento de preguntar o de añadir o de comentar. Y eso es lo que me gustaría que hicieran. ¿No parece que estéis muy animados? Bueno, respecto a la exposición, quizá lo que podíamos hacer era, a los que no lo hayáis visto, pues dar una vuelta. Creo que cubre los aspectos más importantes claro, cada aspecto es nada más que una señal, nada más que un poquito, pero sí que creo que está documentada, que se justifica cada gesto con documentación y con testimonios, y que no tiene ni el 10% desde luego del material que podría haber sido exhibido, pero que sí que yo creo que no hay ningún aspecto de su trayectoria que no haya sido tocado. Obviamente, lo que para nosotras, para María José y para mí, ha sido muy emocionante trabajar en los papeles de nuestro padre, porque sumergirse en ese archivo inmenso pues nos ha dado sorpresas. Creo que ahora le conocemos mejor que lo que le conocíamos. Lo que es un poco inasible en una exposición es la persona. Yo creo que aquí, que en esta también hay algunas señales acerca de cómo era su personalidad, ¿no? Y por ahí quiero recordar a Benito Madariaga, que venía a decir que por los sitios donde había pasado, Pereda había dejado una estela de bonomía, de inteligencia, de ingenio. Y yo creo que hacía más hincapié justamente en lo buena persona. Sobre eso me parece que ha habido, en todos los testimonios que hemos recibido, ha habido unanimidad. Era una buena persona. Aparte de toda esa gracia y toda esa fuerza que tenía, todo el entusiasmo, efectivamente, que tenía en todo lo que hacía. Yo, bueno, daros las gracias otra vez a todos y a todas. Y ya pues, si no os animáis a decir nada, pues dar por cerrado el acto. Muchísimas gracias.